Una mujer vio cómo su mundo se hacía pedazos cuando su padre le reveló que no era su progenitor biológico. Tras años creyendo una mentira, decidió hacerse una prueba de ADN que expuso una verdad inesperada que nadie podría imaginar. Entre lágrimas, secretos y reconciliaciones, un viaje de autodescubrimiento transformó no solo su pasado, sino todo su futuro. Una historia de identidad, perdón y amor que tocará tu corazón. Deja tu like, suscríbete y comenta desde dónde estás, viendo esta emocionante revelación. Aquel domingo comenzó como tantos otros en el rancho de mi familia en Jalisco. El aroma a café de olla recién hecho invadía la casa mientras los rayos de sol atravesaban las ventanas de la sala. Mi mamá siempre decía que no había cielo más azul que el de nuestro pueblito, y aquel día, el azul parecía más intenso que nunca. Si hubiera sabido que mi vida cambiaría por completo en las próximas horas, tal vez habría prestado más atención a los detalles de aquella mañana aparentemente común. Mis hermanos, Antonio y Carlos, ya estaban en la mesa cuando llegué. Discutían sobre la administración del rancho, como de costumbre. Ambos habían heredado la habilidad para los negocios de mi papá, mientras que yo siempre fui la diferente de la familia. A mis 35 años, había elegido un camino distinto. Trabajaba con arte, vivía en la capital y visitaba el rancho solo los fines de semana. Mi pasión por los colores y las formas siempre fue motivo de bromas sutiles durante las comidas familiares. La soñadora de la familia, decían, sin ocultar jamás el tono de condescendencia. «Buenos días, Elena. ¿Dormiste bien?», preguntó mi papá, José Carlos, mientras entraba al comedor cargando el tradicional pan de elote que doña Josefa, nuestra ama de llaves de décadas, preparaba todas las mañanas. «Como piedra», respondí, sirviéndome una taza de café. Esta casa siempre ha tenido ese efecto en mí. Los ojos de mi papá, normalmente serenos, parecían inquietos aquella mañana. Él era un hombre respetado en toda la región. Médico egresado de Guadalajara, decidió volver a su pueblo natal y dedicar su vida a cuidar de la población local. Muchos de los habitantes de aquel pueblito vinieron al mundo por sus manos. La comida transcurrió con el habitual intercambio de amenidades. Mis hermanos hablaron sobre la nueva adquisición de ganado. Yo comenté sobre mi próxima exposición en Ciudad de México, y mi papá permaneció extrañamente silencioso. Fue solamente cuando doña Josefa sirvió el postre, una cajeta con queso que me recordaba mi infancia, que él carraspeó, atrayendo la atención de todos en la mesa. «Necesito decir algo», dijo, con la voz temblorosa. Algo que debió haberse dicho hace mucho tiempo. Recuerdo perfectamente el peso del silencio que siguió. El tintineo de los cubiertos contra los platos cesó. El canto de los pájaros en el patio pareció haberse interrumpido abruptamente. Incluso el viento, que normalmente mecía las cortinas del comedor, pareció contenerse. «Elena», continuó, con los ojos llorosos, «no eres mi hija biológica». Sentí como si el piso hubiera desaparecido bajo mis pies. Mis manos, siempre firmes al pintar, temblaron violentamente, derribando el vaso de limonada sobre el mantel bordado que mi abuela había hecho décadas atrás. El líquido amarillo se esparció rápidamente por la tela blanca, creando una mancha que, al igual que la revelación de mi papá, jamás podría ser completamente removida. «¿Qué está diciendo?», conseguí balbucear, mientras doña Josefa corría a limpiar el desastre que yo había causado. «Tu madre», titubeó. «Antes de casarnos, tuvo una relación con otra persona. Cuando descubrimos que estaba embarazada, yo asumí la paternidad y nunca más tocamos el asunto. Te he amado como a mi propia hija durante todos estos años, Elena. Nada cambiará eso». Miré a mis hermanos, buscando alguna señal de que aquello era una broma de pésimo gusto. Sus rostros, sin embargo, estaban tan pálidos como probablemente lo estaba el mío. Parecían igualmente sorprendidos. «¿Ustedes sabían esto?», pregunté, sintiendo que la voz me fallaba. «No», respondió Antonio, el mayor. «Papá nunca mencionó nada». «¿Por qué ahora?», pregunté, volviendo mi atención hacia mi papá. «Mamá falleció hace 5 años. ¿Por qué esperar todo este tiempo para decírmelo?». Mi papá bajó los ojos, fijándolos en la mancha de limonada que ahora se extendía por el mantel.
Le prometí que llevaría este secreto a la tumba, pero titubeó. Ya no puedo cargar con este peso. Me levanté de la mesa tan abruptamente que la silla casi cayó hacia atrás. El aroma a queso fresco y pan de elote, que minutos antes me reconfortaba, ahora parecía sofocarme. Las paredes del comedor parecían cerrarse a mi alrededor. Necesito aire, dije, dirigiéndome a la terraza sin mirar atrás. Afuera, el cielo continuaba absurdamente azul, como si nada hubiera pasado, como si mi vida no acabara de desmoronarse. Las sierras verdes que rodeaban el rancho, que siempre me habían traído paz, ahora parecían observarme con indiferencia. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando el horizonte sin verlo realmente. Podrían haber sido minutos u horas. Cuando finalmente volví adentro, la mesa ya había sido limpiada, y mis hermanos estaban en la sala, conversando en voz baja. Guardaron silencio cuando me vieron. ¿Dónde está papá?, pregunté. En el despacho, respondió Carlos. Está afectado. Reí amargamente. ¿Él está afectado? Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. Acaba de poner mi vida de cabeza. ¿Y él está afectado? Elena, él también está sufriendo, intervino Antonio. Esta no fue una decisión fácil para él. Ah, claro, respondí, sintiendo la rabia crecer dentro de mí. Pobre papá, teniendo que cargar con ese terrible secreto por 35 años. Mientras tanto, yo viví una mentira toda mi vida. Sin esperar respuesta, subí las escaleras hacia mi antigua habitación. Necesitaba estar sola. Necesitaba procesar lo que acababa de suceder. Al entrar en el cuarto, me recibieron las mismas paredes color lila que me acompañaron durante mi adolescencia, los mismos libros en el estante, las mismas fotografías sobre la cómoda. Me detuve frente al espejo. ¿Quién era esa mujer que me devolvía la mirada? Siempre creí que tenía los ojos de mi papá, la sonrisa de mi mamá, la barbilla de mis abuelos paternos. Ahora, cada rasgo de mi rostro parecía pertenecer a un extraño. Tomé una de las fotografías de la cómoda. Era un retrato familiar tomado durante la fiesta de 15 años de la hija de mi madrina. Mi mamá, Luisa, estaba radiante con un vestido azul, su cabello castaño cuidadosamente arreglado. Mi papá, con su eterno traje gris, sonreía discretamente. Mis hermanos, ya adolescentes, miraban a la cámara con la típica irritación de los jóvenes obligados a posar para fotos familiares. Y yo, una adolescente desgarbada, sonreía abiertamente, sin sospechar que parte de la historia que me contaron sobre mis orígenes era una mentira. Coloqué la fotografía de vuelta en la cómoda con un suspiro pesado. Necesitaba respuestas. Y si mi papá no era mi padre biológico, entonces, ¿quién era? Mi mamá se llevó ese secreto a la tumba, pero tal vez hubiera pistas, algo que pudiera guiarme en esta búsqueda de la verdad. Pasé la noche en vela, revolviendo recuerdos en busca de cualquier indicio que pudiera haber pasado por alto a lo largo de los años. Recordé conversaciones susurradas que cesaban cuando yo entraba en la habitación, miradas intercambiadas entre mi mamá y mi papá, cuando alguien comentaba mis diferencias con mis hermanos. Pequeños detalles que, aisladamente, no significaban nada, pero que juntos componían un cuadro de secretos cuidadosamente guardados. A la mañana siguiente, bajé a desayunar decidida a obtener más información de mi papá. Lo encontré solo en la cocina, preparando una taza de café con manos temblorosas. Parecía haber envejecido décadas en una sola noche. «Buenos días», dije, mi voz más calmada de lo que imaginaba posible. Él se volteó, sorprendido por mi presencia. «Elena, yo...» «No», interrumpí. «Hoy voy a hablar yo, y usted va a escuchar. Necesito saber todo. ¿Quién es mi padre biológico? ¿Mi mamá tuvo una aventura? ¿Fue una relación antes de que ustedes se conocieran? ¿Él sabe de mi existencia?» Mi papá suspiró, colocando la taza de café sobre la mesa. «Fue antes de casarnos», comenzó. «Tu madre tuvo una relación con un músico que pasaba por el pueblo, un hombre llamado Ricardo. Cuando descubrimos que estaba embarazada, decidimos que yo asumiría la paternidad. Nadie en el pueblo lo sabía, ni siquiera tus hermanos. En cuanto a si él sabe de ti», hizo una pausa. «No lo sé. Tu madre nunca quiso volver a contactarlo».
¿Un músico? Repetí, intentando asimilar la información. ¿Y ustedes simplemente decidieron borrar su existencia de mi vida? Hicimos lo que creímos mejor en ese momento, se defendió mi papá. Éramos jóvenes, asustados. La sociedad era diferente hace 35 años, Elena. Una madre soltera sería estigmatizada. A ti te llamarían... No pudo completar la frase. Hija ilegítima, concluí. ¿Entonces mintieron para protegerme? Para protegernos a todos, dijo él, con un tono de súplica en la voz. Tu madre no quería que Ricardo formara parte de nuestras vidas. Era un hombre sin rumbo, un soñador que iba de pueblo en pueblo con su guitarra. No era el tipo de persona que asumiría la responsabilidad por una niña. La ironía no se me escapó. El hombre descrito por mi papá sonaba mucho más parecido a mí que al resto de la familia. Un soñador, un artista. Tal vez de ahí venía mi pasión por las artes, tan diferente de la inclinación por los negocios de mis hermanos. Necesito encontrarlo, dije, más para mí misma que para mi papá. Elena, no creo que sea una buena idea, advirtió mi papá. Han pasado 35 años. Puede estar en cualquier lugar. Puede que ni siquiera siga vivo. Necesito intentarlo, insistí. No puedo simplemente aceptar esta revelación y seguir mi vida como si nada hubiera pasado. Necesito respuestas. Necesito conocer mis orígenes. Mi papá pareció envejecer aún más ante mis ojos. Si eso es lo que quieres, no puedo detenerte. Pero que sepas que, independientemente de lo que descubras, siempre serás mi hija. Aquellas palabras, dichas con tanta sinceridad, casi me hicieron reconsiderar. Casi. Pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte. Regresé a Ciudad de México al día siguiente, determinada a iniciar mi búsqueda. En las semanas siguientes, transformé mi pequeño departamento en un centro de investigación. Busqué el nombre Ricardo en registros antiguos de periódicos locales, buscando cualquier mención a músicos que hubieran pasado por el pueblo en la época en que mi madre quedó embarazada. La búsqueda parecía infructuosa hasta que, una tarde lluviosa, decidí explorar el desván del rancho en busca de cualquier pista que mi madre pudiera haber dejado. El desván estaba exactamente como lo recordaba, polvoriento, repleto de muebles, antiguos y cajas con recuerdos de generaciones pasadas. Pasé horas abriendo baúles y examinando documentos amarillentos por el tiempo. Cuando ya estaba a punto de rendirme, encontré una vieja maleta de cuero, escondida detrás de un estante. Al abrirla, además de ropa antigua, encontré algo que hizo que mi corazón se acelerara. Un diario, cuidadosamente escondido en el forro de la maleta. Las páginas amarillentas revelaban la delicada caligrafía de mi madre. Era un diario de 1900, su juventud, con entradas que databan de un año antes de mi nacimiento. Me senté allí mismo, en el suelo polvoriento del desván, y comencé a leer, sintiendo como si estuviera invadiendo su privacidad, pero incapaz de detenerme. Hoy Ricardo tocó una canción que compuso para mí. Decía una de las entradas: «Diz que soy su musa, su inspiración. Papá jamás aprobaría nuestra relación, pero no puedo evitar amarlo. Cuando él toca, es como si el mundo entero desapareciera y existiéramos solo nosotros dos». Mi corazón se aceleró al leer aquellas palabras. Mi madre, siempre tan contenida y tradicional en mis recuerdos, había estado apasionada por un músico rebelde. Continué leyendo, absorbiendo cada palabra, cada emoción registrada en aquellas páginas. Ricardo se fue hoy, decía una entrada algunas semanas después. Dijo que lo invitaron a tocar en Ciudad de México, que esta es su gran oportunidad. Prometió volver por mí, pero veo en sus ojos que la música es su único amor verdadero. No le conté sobre el bebé. No sería justo atarlo aquí, destruir sus sueños con una responsabilidad que él no pidió. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro. Mi madre había elegido no contarle a Ricardo sobre mi existencia. Él ni siquiera sabía que tenía una hija. Las entradas siguientes detallaban la desesperación inicial de mi madre, seguida por el consuelo encontrado en los brazos del hombre que siempre conocí como mi papá. «José Carlos es un buen hombre», escribió. Cuando le conté sobre el bebé, esperaba rechazo, tal vez incluso desprecio. En cambio, encontré comprensión y amor. Me propuso matrimonio,
se ofreció a criar a la niña como suya. Sé que no lo amo como amé a Ricardo, pero tal vez, con el tiempo, aprenda a amarlo como él merece. Cerré el diario, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar. Mi madre había amado intensamente a ese tal Ricardo, pero eligió una vida de seguridad con mi papá. Ricardo nunca supo de mi existencia, y yo, durante todos estos años, viví una vida basada en una mentira bien intencionada. Guardé el diario en mi bolso y bajé las escaleras, determinada a seguir esta nueva pista. Mi papá estaba en la terraza, observando el atardecer. Encontré el diario de mamá, dije sin rodeos. Él se volteó lentamente, su rostro una máscara de resignación. Imaginé que eventualmente lo encontrarías. ¿Por qué no me dijo que él ni siquiera sabía de mí?, pregunté, sintiendo crecer la indignación. Usted me hizo creer que nos había abandonado. Nunca dije eso, se defendió mi papá. Solo dije que tu madre no quería que él formara parte de nuestras vidas. Por omisión, usted me hizo creer algo que no era verdad, repliqué. Voy a encontrarlo. Necesito saber quién es. Necesito entender de dónde vengo. ¿Y si él no quiere conocerte?, preguntó mi papá, con una suavidad que me desarmó. Ya. ¿Consideraste esa posibilidad? No tenía respuesta para esa pregunta. En realidad, no había considerado que Ricardo pudiera rechazarme. En mi mente, había construido un escenario donde él me recibiría con los brazos abiertos, donde finalmente encontraría las respuestas a todas las preguntas que ahora me atormentaban. Tengo que intentarlo, dije finalmente. Si no quiere conocerme, al menos sabré que lo intenté. Mi papá asintió lentamente, aceptando mi decisión. Tu madre dijo que iba a tocar en un lugar llamado Melodía Azul en Ciudad de México. No sé si todavía existe, o si él aún toca allí, pero es un comienzo. Me sorprendió esa información. ¿Usted supo todo el tiempo dónde podría estar? No exactamente, respondió mi papá. Tu madre lo mencionó una vez, poco después de que naciste. Dijo que él había conseguido un trabajo fijo allí. Nunca más hablamos del asunto. Agradecí la información, aunque tardía, y regresé a Ciudad de México con una nueva determinación. El lugar Melodía Azul todavía existía, aunque había cambiado de nombre algunas veces a lo largo de las décadas. Ahora se llamaba Nocturno Jazz, un club conocido en ciertos círculos. Visité el lugar un miércoles por la noche, cuando la clientela era escasa. El barman, un hombre de mediana edad con cabello canoso, escuchó mi historia con una atención sorprendente. ¿Ricardo Almeida?, repitió, después de que describí al hombre que buscaba basándome en la información del diario de mi madre. Sí, tocó aquí por muchos años. Era uno de los mejores guitarristas que he visto. Mi corazón se aceleró. Una pista concreta. Finalmente. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? El barman frunció el ceño, pensativo. Dejó de tocar aquí regularmente hace unos 10 años. Aparece de vez en cuando para una presentación especial. La última vez fue... Hizo una pausa para calcular. Hace unos 6 meses. ¿Tiene alguna forma de contactarlo?, pregunté, sin poder ocultar la ansiedad en mi voz. No, directamente, respondió el barman. Pero el dueño del lugar, el señor Martínez, probablemente sí. Suele venir aquí los viernes por la noche. Si vuelves, puedes hablar con él. 2 días después, volví al Nocturno Jazz. El señor Martínez, un hombre corpulento con un bigote impresionante, escuchó mi historia con interés. Ricardo es una leyenda en esta casa, dijo. Tocó aquí por casi 20 años. Ahora está semi-retirado, da clases de música y hace presentaciones ocasionales. Necesito encontrarlo, insistí. Es extremadamente importante. El señor Martínez me observó por un largo momento, como si estuviera evaluando mi sinceridad. Normalmente no hago esto, pero tu historia me conmovió, dijo por fin. Voy a llamarlo y mencionarle que quieres conversar. El resto depende de él. Debí parecer tan ansiosa como me sentía, pues el señor Martínez sonrió de forma comprensiva. Deja tu contacto conmigo. Si él acepta conocerte, me pondré en contacto. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de paciencia. Mientras esperaba, continué investigando sobre Ricardo Almeida.
Descubrí que había lanzado algunos álbumes independientes a lo largo de los años, siempre manteniendo un público fiel, aunque pequeño. Encontré algunas fotos antiguas en reportajes de periódicos locales. Tenía ojos expresivos, similares a los míos, y la misma sonrisa ligeramente torcida que me miraba en el espejo todas las mañanas. Finalmente, después de casi un mes de espera, recibí una llamada del señor Martínez. Hablé con Ricardo, dijo. Se quedó sorprendido, por decirlo menos. Necesita algo de tiempo para procesar la información. But accedió a conocerte. Se presentará aquí el próximo viernes. Dijo que puedes venir a verlo, y después conversarán. Pasé toda la semana en un estado de ansiedad y expectativa. Cuando finalmente llegó el viernes, me vestí con cuidado, eligiendo ropa que no pareciera ni demasiado formal ni demasiado casual. Quería causar una buena primera impresión, aunque ni siquiera sabía exactamente por qué. El nocturno jazz estaba lleno esa noche. Encontré una mesa al fondo, siguiendo la orientación del señor Martínez. Las luces disminuyeron, y un hombre de cabello canoso subió al escenario, cargando una guitarra desgastada por el uso. Ricardo Almeida, mi padre biológico, estaba a pocos metros de mí. Tocó durante casi 2 horas, una mezcla de blues y jazz que me capturó por completo. Había algo familiar en su música, algo que resonaba dentro de mí de una forma que nunca había experimentado antes. Cuando la presentación terminó, permanecí sentada, incapaz de moverme, mientras la multitud aplaudía entusiastamente. El señor Martínez se acercó a mi mesa después de que la mayoría de los clientes se hubieran ido. Te está esperando en el camerino, dijo, indicando una puerta al fondo del establecimiento. Con piernas temblorosas, me dirigí al lugar indicado y toqué suavemente la puerta. Adelante, respondió una voz grave desde el otro lado. Ricardo estaba sentado, en un sofá desgastado, todavía sosteniendo su guitarra. De cerca, pude ver las similitudes entre nosotros más claramente. Los mismos ojos, la misma forma del rostro. Me observó por un largo momento antes de hablar. Elena, ¿cierto?, dijo finalmente. Asentí, incapaz de formar palabras. Martínez me contó tu historia, sobre tu madre, Luisa, y cómo acabas de descubrir que, titubeó, que yo podría ser tu padre biológico. Sí, conseguí responder. Encontré su diario, escribió sobre ustedes. Ricardo indicó el sofá a su lado, invitándome a sentarme. Luisa fue mi primer amor verdadero, dijo con una sonrisa nostálgica. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños. Ella tenía esa forma de mirar el mundo con tanta esperanza. Ella nunca le contó sobre mí, dije, más como una afirmación que como una pregunta. Ricardo negó con la cabeza. No. Cuando me fui del pueblo, prometí volver por ella. Pero la vida en la carretera, las oportunidades... Terminé quedándome en Ciudad de México. Cuando finalmente regresé, casi un año después, ella ya estaba casada con un médico local. Pensé que había seguido adelante, que me había olvidado. No lo olvidó, dije recordando las palabras en el diario. Escribió sobre usted con tanto cariño. Una lágrima solitaria rodó por el rostro arrugado de Ricardo. Nunca supe que tuve una hija, susurró. Todos estos años, perdí tanto. No supe qué decir. Parte de mí quería culparlo por no haber regresado, por no haber insistido más. Otra parte entendía que él no tenía conocimiento de mi existencia, que no podía ser culpado por una decisión que mi madre tomó sola. ¿Por qué me buscas ahora?, preguntó, después de un momento de silencio. Después de tantos años, le expliqué sobre la revelación de mi papá, sobre mi búsqueda de respuestas, sobre la necesidad de entender mis orígenes. Entonces José Carlos fue tu padre todos estos años, dijo Ricardo pensativo. Él te crió, te amó. Eso es mucho más de lo que yo jamás hice. No por elección suya, argumenté. Usted ni siquiera sabía de mí. Ricardo sonrió, una sonrisa triste y cansada. Aún así, él fue tu padre en todos los sentidos que importan. Conversamos durante horas. Ricardo me contó sobre su vida, sus viajes, su música. Habló sobre cómo nunca se casó, nunca tuvo otros hijos. Siempre sentí que algo faltaba, confesó. Ahora entiendo qué era. Cuando nos despedimos,
Ya era madrugada. Intercambiamos números de teléfono, prometiendo mantener el contacto. No sé exactamente qué esperaba de este encuentro, pero salí con una sensación de paz que no había experimentado desde la revelación de mi papá. Habían pasado 3 meses desde la comida de domingo que había puesto mi vida de cabeza. Mantenía contacto regular con Ricardo, encontrándome ocasionalmente con él para comer o asistiendo a sus presentaciones. Era extraño construir una relación con un hombre que biológicamente era mi padre, pero que al mismo tiempo era casi un extraño. Fue durante una de esas comidas que Ricardo sugirió algo que cambiaría nuevamente el curso de mi vida. «Elena, ¿has considerado hacerte una prueba de ADN?», preguntó, mientras terminábamos nuestra comida. «Para confirmar, sabes, que soy realmente tu padre». La sugerencia me tomó por sorpresa. Estaba tan segura de que Ricardo era mi padre biológico que ni siquiera había considerado la posibilidad de hacerme una prueba. «¿Tiene dudas?», pregunté. Ricardo meneó la cabeza. «No es eso. Es que, mirándote, veo tantas similitudes, pero también veo rasgos que no reconozco, que no son míos. Tal vez sea solo mi imaginación, pero...». «Entiendo», interrumpí. «Quiere estar seguro. Yo también quiero». La semana siguiente, me hice una prueba de ADN con Ricardo. Y, para mi sorpresa absoluta, reveló que ni mi papá ni Ricardo compartían ADN conmigo. Ahora estaba aún más confundida. Si ni el padre que me crió, ni el músico que mi madre amó, eran mi padre biológico, entonces, ¿quién sería? Confronté a mi papá con los resultados de la prueba durante mi siguiente visita al rancho. Estaba en el despacho cuando entré, organizando algunos documentos antiguos. Parecía más abatido que nunca. «Necesito decirle algo importante. Me hice una prueba de ADN. Ni Ricardo, ni usted son mi padre biológico. ¿Cómo es posible?». Esperaba sorpresa, tal vez incluso indignación. En cambio, vi a un hombre derrumbarse ante mis ojos. Mi papá cayó sobre la silla, tembloroso, el rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. Yo mismo lo creía. «Mi medicamento está causando efectos secundarios. El doctor dijo que podría tener episodios de confusión mental. Esos episodios pueden haber creado ideas delirantes». Miré a mi papá con una mezcla de shock y compasión. Había creído su propia mentira, resultado de un estado psicótico temporal. «¿Por qué no me contó sobre el medicamento? No quería que te preocuparas por mí. Fue solo después de aquella comida, cuando te fuiste, que Antonio y Carlos notaron mi comportamiento errático. Me llevaron al médico, quien diagnosticó un efecto secundario grave del medicamento que estoy tomando para el corazón. Esa información me golpeó como un mazazo. Mi papá, un médico respetado, había ignorado las señales de una complicación medicamentosa que, irónicamente, él debería haber reconocido. «Y ahora volvemos al principio», dije, sintiendo el peso del cansancio emocional de los últimos meses. «No sé quién soy, no sé de dónde vengo». Mi papá me miró con ojos angustiados. «Eres mi hija, Elena. Siempre lo has sido, siempre lo serás. Sangre o no, te criamos con amor. Eso es lo que realmente importa». Parte de mí quería aceptar sus palabras, cerrar esta búsqueda y seguir con mi vida. Pero la necesidad de conocer la verdad era más fuerte que nunca. Si no era Ricardo, entonces, ¿quién era mi padre biológico? Fue durante la tradicional kermés del pueblo, 6 meses después de la revelación inicial, que mi madrina de bautismo, Leonor, pidió conversar en privado. Leonor siempre fue una figura distante en mi vida, apareciendo solo en ocasiones familiares importantes. Siempre atribuí su reserva a una personalidad introvertida. But aquella noche, mientras nos sentábamos en el patio de su casa, el aroma de antojitos típicos impregnando el aire, percibí que había mucho más en su distancia que simple timidez. «Elena, hay algo que necesitas saber», dijo, sus manos arrugadas temblando levemente. «Algo que le prometí a tu madre que jamás revelaría, pero que ahora parece que el destino quiere que sepas. Lo que Leonor me reveló aquella noche lo cambió todo. Mi madre había pasado por un tratamiento de fertilidad, algo considerado un tabú en aquella época, especialmente en la conservadora sociedad de Lintus-Intositosnam interior de Jalisco. Yo había sido concebida por inseminación artificial, con el esperma de un donante anónimo.
Tu papá estuvo de acuerdo con el procedimiento, explicó Leonor, pero nunca pudo aceptar completamente esa realidad. El orgullo, la vergüenza ante la comunidad, todo eso lo carcomió por dentro durante años. La revelación trajo una mezcla de alivio y nuevas preguntas. En los 2 meses siguientes, enfrenté la burocracia de las clínicas de fertilidad, la resistencia de la familia que prefería dejar el asunto en el pasado. Durante esa búsqueda, descubrí que el médico responsable del programa de donantes era, irónicamente, un primo lejano de mi papá. En el penúltimo mes de mi viaje anual, logré descubrir la identidad de mi donante, un estudiante de medicina que se había convertido en un renombrado genetista. Tras dudar, le escribí una carta explicando mi situación. Su respuesta llegó en forma de una invitación para un encuentro. El hombre, ahora un respetado profesor universitario, me recibió, con una curiosidad genuina. Durante nuestra conversación, reveló que siempre se preguntó si sus genes habrían generado vida. Nunca formé una familia, confesó. Mi investigación consumió mi vida. Saber que existes es como descubrir una parte de mí que no sabía que existía. Mi viaje terminó exactamente 1 año después de la revelación inicial, durante otra comida de domingo en el rancho. Reuní a todos los personajes importantes de esta saga. Mi papá, ahora recuperado de su confusión medicamentosa. Mis hermanos, que tras una resistencia inicial apoyaron mi búsqueda. Leonor, que reveló la verdad crucial. Y, para sorpresa de todos, el genetista, que fue recibido con una curiosidad cálida por la familia. En la terraza del rancho, mientras observábamos el sol ponerse detrás de las sierras de Jalisco, el aroma a café de olla mezclándose con el de queso añejo, percibí una verdad fundamental. La familia va mucho más allá del ADN. Es una construcción diaria de amor, respeto y, sobre todo, verdad. Miré a aquellas personas tan diferentes entre sí, unidas por circunstancias extraordinarias, y sentí una paz que no experimentaba hacía mucho tiempo. Mis ojos llorosos reflejaban no solo los dolores del pasado, sino principalmente la esperanza en un futuro donde todos los lazos, biológicos o no, son igualmente valiosos. Entonces es eso, dijo mi papá, rompiendo el silencio contemplativo. 1 año de secretos revelados, verdades descubiertas. 1 año de sanación, corregí, sosteniendo su mano arrugada entre las mías. Y de nuevos comienzos. El genetista alzó su taza de café en un brindis silencioso, seguido por los demás. En aquel momento, entendí que la búsqueda de mis orígenes me había llevado no a una respuesta definitiva, sino a una comprensión más profunda de lo que realmente significa pertenecer. Y eso, más que cualquier lazo de sangre, era el verdadero tesoro que había encontrado.